Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Hemos hablado sobre la oración y la intercesión es una de las formas de orar y hemos, sobre todo en estos días en que hay conflictos en nuestra ciudad y tantos rumores y tantas cosas, hemos tratado de hacer lo que Dios nos ha indicado hacer, de orar por la paz de nuestra ciudad, como dice la Biblia. Ya hemos explicado bastantes veces este asunto y hoy vamos a hablar un poco más sobre eso. Solamente quiero que leamos en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, versículo 4, para que vean que muchas cosas que se escribieron antes, o vamos a decirlo en el Antiguo Testamento, fueron escritos para nuestra enseñanza. No es la base de este estudio, pero es la palabra de Dios. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? Todo lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura y que sucedieron inclusive en el Antiguo Testamento fueron escritos para nuestra enseñanza, para que veamos cómo Dios en el Antiguo Testamento actuó de diferentes maneras. Y también hemos estado leyendo la primera carta de San Pablo a Timoteo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hemos estado leyendo esto constantemente y cuando San Pablo habla de rogativas, oraciones, peticiones, la palabra peticiones en el idioma griego quiere decir oraciones, peticiones, intercesión. Y hoy vamos a hablar cómo la intercesión trae resultados. La intercesión no es solamente hacer una oracioncita y olvidarnos y perder el tiempo. La intercesión es una petición constante. Cuando dice peticiones, no dice una petición, sino son peticiones constantes delante del Señor. Porque a veces podemos pensar como el mundo piensa y como las religiones piensan. Aún entre los cristianos hay fatalismo, pero el cristianismo es la única religión del mundo en la cual es permitido que uno discuta, entre comillas, con Dios. Ustedes vieron ya los ejemplos bíblicos de Abraham cuando le dijo, vas a tener un hijo dentro de un año. Sara va a abrazar un niño, pero no era la principal acto que iban a hacer, sino iban a hacer juicio de Sodoma y Gomorra por el pecado tan terrible que ya había en ese lugar. ¿Y se acuerdan cómo empezó, si podemos decir, discutir con Dios? Abraham empezó a decirle, Señor, ¿y acabarías con las ciudades si hubiera 50 justos? 45, 40, 30, 20, y llegó hasta el número de 10. Yo creo pensando en su sobrino Lot, y al final encontramos que no había ni siquiera 10 justos. Posiblemente Abraham pensaba, bueno, Lot quizá ya habrá ganado a algunos al estar ahí entre ellos, pero no había tal cosa. Así que el cristianismo es la única religión del mundo en el cual uno se le permite estar no discutiendo, sino tratando de convencer a Dios. En cualquiera de las religiones del mundo, el fatalismo predomina. ¿Qué es el fatalismo? Es el pensar que Dios sabe lo que va a suceder y Él ya lo ha decidido, ya ha decidido el asunto. O sea, Dios ya determinó de antemano todo lo que va a pasar. Eso es el fatalismo. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios nos ha escogido para ser sus colaboradores en escribir la historia y nos creó con la capacidad de escoger nuestro propio futuro y el de nuestro mundo. No es a ver cuál es mi destino, no. Podemos cambiar el destino nuestro. Podemos cambiar las cosas que nos pueden suceder. Cuando nosotros decidimos escoger a Cristo como Señor y Salvador, ya las cosas, inclusive eternas, cambiaron.
no solamente en nuestra situación temporal, sino Él quiere que ahora nosotros seamos colaboradores para bendecir a este mundo. Es por eso que hemos pedido como grupo por la paz de nuestra ciudad, por todos los oaxaqueños. Hay clamor de muchos que están en estos plantones de gente que dice, oren por nosotros, pidan por nosotros a Dios. Ya están quizás hasta cansados. Y por todos ellos y por todos los oaxaqueños estamos pidiendo. No es otra nuestra intención más que colaborar con Dios para que este mundo sea mejor. Dios nos hizo seres humanos con libre decisión, no nos hizo títeres o robots. No sé si han escuchado algunos libros o alguna vez leyeron El contrabandista de Dios, del hermano Andrés, así se hace llamar. Es un hombre que ha sido grandemente usado, llevando millones de Biblias a los países cerrados al Evangelio, a donde era ilegal tener una Biblia. Hace unos años él escribió un libro, le puso el título Y Dios cambió sus planes, en donde él explica elocuentemente el poder de la intercesión para cambiar vidas, situaciones y naciones. Él dice que el fatalismo, entre comillas, cristiano es el enemigo número 1 de la oración eficaz. Bueno, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Yo ya no, ¿para qué tengo que orar? Si ya Dios ha determinado mi destino. No, usted y yo podemos cambiar nuestro destino, el rumbo en que debemos ir. Y esto es lo que él escribe y ha traído desastrosas consecuencias al cuerpo de Cristo. Cuando ya los cristianos se dan por vencidos y ya no están intercediendo, ya no están rogando a Dios por las situaciones que están pasando. Y este hermano Andrés, como él se menciona, habla de algunas personas que a veces dicen, bueno, yo no cuestiono la voluntad de Dios. Si Dios lo permite, tiene que ser con un propósito. Y si ustedes lo ven en la boca de un cristiano, a veces dicen, oye, qué humilde es este, ¿no? Que está dispuesto a lo que venga, si Dios lo ha determinado. Pero ¿será cierto que lo que está pasando en el mundo es la voluntad de Dios? Las guerras, como ahorita en el Medio Oriente, el sufrimiento e injusticias que hay en todo el mundo, ¿será la voluntad de Dios? El mundo puede ser cambiado si nosotros nos constituimos en intercesores delante de Dios. Hay otros que dicen, bueno, ¿para qué orar? Si Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿para qué orar? Dice que Él sabe antes de que le pidamos, ya sabe lo que va a pasar. ¿Para qué? ¿No le parece que eso es muy cómodo de decir para muchos cristianos? Estoy hablando estrictamente de los cristianos. Es muy cómodo decir, bueno, lo que tenga que venir ya viene, porque así Dios lo ha determinado. Y eso no es cierto. Vuelvo a repetir, el cristianismo es a donde nosotros, perdónenme la expresión, podemos arguir con Dios, discutir con Dios las cosas, en la forma más reverente, por supuesto. No estoy hablando de pelearnos con Dios o tratarlo a Él como los demás seres humanos. Debemos todo nuestro respeto a Dios. Como cristianos, escúcheme bien, nacemos para la batalla. Somos soldados en el ejército del Señor. El centro de la guerra espiritual es la oración. Decía que las guerras las ganamos en el lugar secreto de la oración. Si muchos andan derrotados, es porque cuando Dios los llama a la oración no tienen tiempo o hay otras cosas más importantes que hacer. Así que a veces nosotros, especialmente como cristianos, arguimos eso. Dios es soberano, es cierto, pero buscó a un colaborador o a colaboradores en Adán y Eva. Y Dios les entregó el huerto del Edén. Dios creó a Adán para gobernar y señorear sobre la tierra. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que al hombre y a la mujer se les encargó que fueran prolíficos y que dominaran sobre la tierra y el reino animal. Ellos fueran los que gobernaran. Dios les entregó ese poder, esa autoridad, para que ellos hicieran eso. Él creó un lugar bonito. Así que la tierra fue puesto bajo el cuidado de Adán, o para bien o para mal.
Tan completa y determinante era la autoridad que Dios le dio a Adán sobre la tierra, que cuando él se sometió a Satanás por su desobediencia, esta autoridad le fue arrebatada y transferida a la serpiente antigua. En este caso, ya Dios no pudo hacer nada. ¿Se dan cuenta? Voluntariamente, por su desobediencia, por su rebeldía, le entregó, podemos decir, el poder a Satanás. Y ya Dios no pudo hacer nada, porque le habían entregado todo el poder para cuidar de esta tierra a Adán. Si usted está dudando de esto, escuche las palabras en San Lucas 4:6, cuando Satanás tentaba a Jesús en el monte de la tentación, ¿se acuerda? Le dijo, a ti te daré, fíjese, Satanás le estaba diciendo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si ustedes ven, el Señor Jesucristo no desmintió esta afirmación. Inclusive en 3 ocasiones en los evangelios se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. A Satanás en 3 ocasiones en los evangelios es llamado el príncipe de este mundo. Ahora, ¿por qué fue Cristo a la cruz? Para arrebatarle el poder que Adán le había entregado a Satanás. Cuando Jesús venció a Satanás primeramente en el desierto, cuando era tentado, cuando él le dijo, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea, no aceptó las ofertas de Satanás. Imagínense ofreciéndole en ese entonces los imperios del mundo a Cristo para que no prosiguiera en el ministerio. No sabía Satanás que al morir Cristo en la cruz del Calvario, Satanás sería derrotado. Pero vemos eso, que cuando los demonios vieron a Cristo crucificado, quizá hicieron una fiesta grande sin saber que era la derrota en la cruz del Calvario. Así que cuando Jesús venció a Satanás primeramente en el desierto y luego en la batalla decisiva de la cruz, la autoridad sobre esta tierra fue legalmente devuelta a Jesús y posteriormente a nosotros, sus seguidores. Escúcheme bien, cuando somos seguidores del Señor y caminamos a pie juntillas con Él, cuando vivimos cerca del Señor, tenemos autoridad, escúcheme bien, para decirle a Satanás, no te metas aquí en mi vida, no te metas con mis hijos, no te metas con mis negocios, en el nombre de Jesús, porque yo soy un hijo de Dios y estoy caminando con Él fuera en el nombre de Jesús. ¿Les parece fantástico esto? Así parece, pero ¿no dijo el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿En mi nombre echarán fuera demonios? Usted quizá habrá tenido algún problema en donde ha dicho, en el nombre de Jesús, fuera, fuera en el nombre de Jesús. No tienes poder para atacarme a mí. A veces Satanás nos dice, pero tú, ¿qué vas a tener ese poder si tú no eres nada? Todavía los ministros, pues hay ministros que no tienen autoridad, escúcheme bien, porque no están viviendo correctamente. No están viviendo a la altura que Dios demanda. Y si usted y yo, como cristianos, estamos viviendo obedientemente delante del Señor, haciendo todos sus mandamientos, habrá autoridad espiritual para decirle a Satanás, detente. No tendremos el poder físico para detener a los demonios, ninguno, pero sí tenemos autoridad espiritual. ¿Ha visto a nuestros agentes de tránsito? Son bajitos de estatura algunos, pero usan el silbato y le dice, párate. Y sean trailers de doble remolque, sean autobuses, cuando se obedece a la ley, por supuesto, se detienen. No tienen el poder para detener eso, pero tienen la autoridad que el Estado les ha dado. Y usted y yo, como cristianos y cristianas, Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal y nada nos dañará. ¿No dice así la Biblia? San Lucas 10:19, para que lo vean con sus propios ojos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Serpientes y escorpiones son términos que representan las fuerzas más peligrosas de la maldad espiritual. El creyente tiene dominio sobre los espíritus malos porque Cristo les ha dado su poder y autoridad sobre Satanás. He aquí os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. ¿Ustedes creen que muchos que practican la hechicería y demás están contentos con los pastores? Quisieran que desaparecieran y todo creyente, como todas las fuerzas del mal.
pero Dios nos ha dado autoridad por nuestra relación con Él. Así como Dios le dio autoridad a Adán para gobernar este mundo, que después por su rebelión se la entregó a Satanás, Cristo la recobra y ahora busca a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, para ser colaboradores de Él sobre esta tierra. Así que entonces Él nos ha dado autoridad sobre la tierra, pero tenemos que tomarla, arrebatándola de las garras del usurpador, el diablo. Y es aquí a donde tenemos la necesidad de la oración. Es aquí donde tenemos la necesidad de la oración, de la intercesión. Vuelvo a repetir, la intercesión trae resultados. Dios decidió desde la creación del mundo trabajar sobre esta tierra a través de sus hijos. Es cierto, Él es soberano y omnipotente, pero las Escrituras claramente nos dicen que Él obra a través de los redimidos, a través de usted y de mí. ¿Sabe por qué estoy aquí? ¿Sabe por qué estoy salvo? Porque Dios obró a través de una mujer que se decidió buscarme y orar, interceder por mí. Ya está con el Señor, es anciana, sencillita. Ella se puso a colaborar con Dios y me trajo a los pies de su Hijo Jesucristo. Ahora vemos por qué a veces la tierra es un desastre. Por qué a veces, en ocasiones, ciudades son un desastre. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia no toma su lugar. Nadie puede detener ni los tanques, ni los misiles, ni las balas, ni nada para causar un desastre. Solamente la iglesia, solamente los que caminan con Dios a través de la intercesión, a través de la oración agonizante. Dios quiere llevar adelante su voluntad a través de sus colaboradores. ¿Han leído el Padre Nuestro? Si Dios ya ha determinado todo, si Dios ya ha dicho que lo que va a pasar, y además Dios también ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué entonces escribe en la Biblia el Padre Nuestro? Dice, vénganos tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Es algo que usted y yo en estos días tenemos que estar en nuestras oraciones pidiéndole, Señor, que venga tu reino sobre esta tierra y que se haga tu voluntad como en el cielo aquí también. ¿Sí me estoy explicando? Y si nosotros decimos, bueno, ya lo sabe todo Dios, ¿para qué decirle eso si ya lo sabe? Eso es fatalismo. ¿No dice también, y danos el pan cotidiano? Dice, bueno, si antes de que le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos, entonces ¿para qué pedir? ¿Lo escribiría Dios nada más por llenar espacio? ¿O es algo que tenemos que estar pidiendo? Venga, Señor, tu reino sobre esta tierra y que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí sobre esta tierra. Y danos el pan cotidiano. Es algo que tenemos que estar pidiendo. Dice, pero es que ya lo sabe Dios todo. Yo aunque ya no le pida, Dios me da. Pero ¿por qué no orar? Sobre todo en estos días cuando estamos en situaciones difíciles en nuestra ciudad. Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí también en Oaxaca. Necesitamos estar intercediendo constantemente. No nos dijo que pidiéramos nuestro pan cotidiano, tenemos que hacerlo. Y aún pedir por aquellos que no lo tienen. Nosotros vemos cuán importante es la intercesión. Y la intercesión es una entrega, es un clamor continuo delante de Dios. Ya hemos leído la parábola del juez injusto, ¿se acuerdan? Aquella mujer sencilla, no tenía marido, no tenía nadie, era la única y su adversario estaba en contra de ella. Y a donde encontraba al juez injusto, allí le decía, señor juez, hágame caso, por favor, arregle mi asunto, por favor, defiéndame de mi adversario. La Biblia no nos dice cuántas veces esta mujer estuvo hablando y hasta fastidiando al juez injusto. Hasta que este hombre dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, pero porque esta viuda me es molesta, le arreglaré su asunto. Y dice el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y dice la Sagrada Escritura, escuchen bien esta palabra, y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman, así dice la Biblia. ¿Sabe por qué usted no tiene lo que necesita? ¿Sabe por qué muchas cosas se le ha dificultado? Porque usted no clama a Dios día y noche. Pastor, pero eso es mucho fanatismo, eso es no tener fe. La Biblia dice que clamemos. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oigamos lo que dice el Señor. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche.
Pero ¿cuántas veces clamamos? Hacemos nuestra oración, decimos, ya hice la oración de fe, amén, amén. Ahora sí, a esperar. ¿Por qué no seguir orando? Sí, pero esa es falta de fe. Olvídese, clame hasta que lo obtenga. Y voy en esta ocasión a hablar sobre algunos asuntos. Vamos a examinar algunas historias de la Biblia para confirmar el hecho de que Él necesita de nuestras oraciones para actuar. Él necesita de nuestras oraciones para actuar. ¿Han adquirido el cassette o el CD del Triángulo de la Oración? ¿Lo han escuchado? Es una gran enseñanza de un hombre que tiene más de 85 años, ¿no? El hermano Pablo. Yo lo conocí en el año 71 cuando vino a Oaxaca al Club de Leones con Manuel Bonilla. Yo lo conocí a él personalmente. Pero él habla del Triángulo de la Oración. Cómo Dios inquieta a una persona para que ore, aunque la persona no sabe ni por qué. Yo a veces le he dicho, Dios, tu palabra dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y el Padre que lo entiende todo va a saber lo que el Espíritu Santo está pidiendo a través de nosotros, a través de los gemidos indecibles, que no se sabe qué estamos pidiendo, pero yo en mi vida le he dicho, Señor, lo que tú quieras, las horas que tú quieras, caminando, sentado, acostado, hasta comiendo, hay un gemir a veces en mi espíritu. Digo, haz todo lo que tienes que hacer. Ojalá que, perdónenme esa palabra, pero que cada uno de nosotros podamos adoptar esto. Ya es tiempo de que muchos estén tomando su lugar. Él necesitó de Ángela Mancilla para inquietarla y llamó a otras 4 mujeres esta señora y se pusieron a orar desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:13 de la tarde, cuando sucedió el accidente de estos hombres. Ellas no sabían por qué estaban orando, no sabían, pero Dios las inquietó para que estos pastores y Pablo Finkenbinder fueran librados de una muerte segura. Yo les sugiero, adquieran ese cassette del Triángulo de la Oración. Es básico, es muy importante para su vida, para que usted vea lo importante que es orar cuando Dios nos llama a orar. De otra manera perderemos las batallas, cuando podemos ganarlas todas. ¿Me están escuchando? Si nosotros somos obedientes y dóciles. Así que entonces vamos a ver cómo Dios contestó a la intercesión de varios personajes, entre ellos Moisés otra vez, de Elías, de Daniel y de Ezequías. En Éxodo 32, no lo vamos a buscar, Dios declara a Moisés que va a destruir a la nación de Israel a causa de su rebelión. Y además añadió a Moisés, le dijo, Moisés, este pueblo es rebelde. Casi le dijo, estoy decepcionado en términos humanos. Dice, pero yo voy a acabar con ellos, porque habían fabricado un becerro de oro. En lugar de darle la gloria al Señor, se habían dedicado a estar allí delante del becerro de oro, adorándolo, privilegiando a ese ídolo que adorara a Dios que los había sacado de la tierra de esclavitud. Dijo, estoy cansado, voy a acabar con ese pueblo y de ti yo haré una nación grande. Imagínense para un líder que le dice, mira, voy a acabar con todos los que están aquí en Convivencia Cristiana y yo te voy a dar otra congregación más importante. Cualquiera se emocionaría. Es un ejemplo burdo. Para la mayoría de la gente y de los líderes hubiera sido una tentación grande, pero no fue para Moisés. Moisés sabía que él era un intercesor, que no había nadie que pudiera interceder por ese pueblo que había sufrido por muchos años, por más de 400 años, como esclavos, vejados, despreciados, maltratados, muertos. Y él, en Moisés, nació o resurgió el verdadero intercesor. Dentro de él apareció ese verdadero intercesor. Él no aceptó pasivamente el juicio que Dios acababa de decretar como palabra final. Él rogó a favor de su nación, como usted y yo en estos días tenemos que rogar a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestro estado, de nuestra patria. Espero, escúchame bien, si Dios está recalcando esto es porque usted y yo tenemos que tomar nuestro lugar en la intercesión. ¿Queremos una ciudad tranquila o queremos vivir a salto de mata allí porque ya no hay tranquilidad en nuestra ciudad? ¿Qué queremos? ¿Queremos vivir tranquilos aunque sea con nuestras necesidades limitadas? No importa, un día todo lo vamos a dejar, todo, carros, casas, dinero, todo lo vamos a dejar.
Así que no nos afanemos tanto por eso. No digo que tengamos que ser unos miserables, pero dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni desampararé. Él está dispuesto a sus hijos a que no les falte absolutamente nada. Así que entonces, atrevidamente, Moisés, como Abraham rogó, se puso a discutir con Dios, se puso a interceder delante de Dios, y Moisés en efecto dijo allí, tú no puedes hacer esto. Los egipcios dirán que sacaste al pueblo para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira. Si no perdonas el pecado del pueblo, entonces borra mi nombre de tu libro. Tremendo, ¿no? Si no vas a perdonar al pueblo, bórrame entonces también a mí. Una falta de reverencia, ¿no? De respeto tal vez. Pero el cristianismo es la única religión en la cual podemos arguir con Dios, en la cual podemos discutir entre comillas. En vez de reprender a Moisés, el Señor, por tal atrevimiento, leemos, búsquenlo en Éxodo 32:14. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Yo he pedido a Dios que Dios les traiga una revelación de todo esto y que tomemos nuestro lugar. Hay personas que quisieran salir a las misiones, personas ya de edad, y a veces yo le he tenido que decir, mejor dedíquese a la oración, mejor dedíquese a la intercesión. Hace unos 3 años, una mujer ya grande de edad, quizá unos 70 años, se veía de tez blanca, alta, señora ya grande, y me dijo, yo estoy viviendo en esta ciudad y a veces yo quisiera salir a las misiones, pero vivo sola y vivo en la casa alquilada. Le digo, ¿por qué no se dedica a la intercesión? La intercesión usted puede hacer mucho más que salir a los pueblos. Los jóvenes pueden más fácil salir a los pueblos, claro, con el debido cuidado, cuando sean llamados por Dios o enviados por los pastores. Porque es cierto que hay muchos en estos días que andan sueltos. Hay muchos que estuvieron aquí y ahora andan sueltos por allá. Yo no voy a responder por ellos. He orado para que Dios los guarde de cualquier situación, pero andan como los llaneros solitarios. ¿Qué dice Éxodo 32:14? ¿Por qué Dios cambió sus planes? Él no cambia su carácter, sigue siendo santo, Él sigue siendo eterno. Pero Él a veces esos cambios, como Él que había decidido destruir ese pueblo y lo puso a los oídos de Moisés, y Moisés intercedió, y Moisés discutió con Dios, y la intercesión de Moisés hizo que Dios cambiara sus planes y no destruyó ese pueblo. Vean lo que puede hacer la intercesión suya en favor de usted, en favor de los suyos, en favor de los seres queridos, en favor de amigos, en favor de personas, en favor de ciudades, en favor de naciones. Todo lo que Dios puede hacer cuando nosotros tomamos en serio nuestra relación con Dios. Vamos a otro personaje. Vamos a hablar de Elías. Usted dirá, bueno, pero es que Moisés era un gran hombre. Él fue preparado durante 40 años para ser el segundo en Egipto. Nada más porque él mató a un egipcio, salió huyendo para el desierto. Pero él era un hombre preparado en todas las letras, en todas las artes. Inclusive estaba llamado para ser el segundo de Egipto. Él era preparado, pero yo que soy, no soy preparado intelectualmente. No se necesita preparación. En ese cassette del Triángulo de Oración dice que no se necesita ser erudito o preparado para oír la voz de Dios. Cuando Dios nos llama a interceder, vamos a hacerlo. No necesitamos estar de rodillas, no necesitamos estar en un edificio como estos, a donde estemos en la noche, acostados, sentados, caminando, manejando. Debemos interceder porque Dios quiere evitar muchas cosas, ya sea en contra de nosotros, de nuestra familia o en algún lugar. Si usted dice, sí, Dios escuchó a Moisés porque él era un gigante en la fe, pero yo soy una persona común. Pero veamos lo que dice en la Biblia del profeta Elías. En Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a las mismas pasiones, sujeto a las mismas debilidades.
sujeto a las mismas tendencias de desconfiar en Dios. Léalo, por favor, Santiago 5, 17 y 18. ¿Se da cuenta lo que hace el poder de la intercesión? Pero si era una persona sencilla, era igual que nosotros, así como nosotros, que a veces dudamos, a veces decimos, ¿será cierto o no será cierto? Pero si hacemos lo que Dios dice, vean lo que pasó con Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo dice? Fervientemente, constantemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Era como Moisés, muy diferente. Era un hombre más sencillo, hombre de campo, hombre quizá iletrado, pero oró y no llovió. Volvió a orar y volvió a llover. Así que entonces no hay excusa para ninguno de que diga, pues yo no tengo nada que hacer. Si yo fuera como fulano, sutano o mengana, pues tal vez Dios me oiría. No, usted interceda, no se necesita a Dios palabras bonitas muchas veces. Necesitamos interceder en estos días. Son días, a veces, como dice San Pablo, peligrosos. Días en que tenemos que prevenir antes que lamentar. Vemos entonces, hemos hablado de Moisés, de Elías y ahora hablemos de Daniel. Otro ejemplo que indica la necesidad absoluta de la oración se encuentra en el libro de Daniel. En el año 606 a.C. había Israel sido llevado cautivo debido a sus pecados. Años más tarde, habiendo transcurrido 70 años, mientras Daniel leía el libro del profeta Jeremías, él descubrió que había llegado el tiempo para que terminara la cautividad. En el capítulo 9, no lo vamos a buscar, Jeremías había profetizado durante la cautividad de 70 años. Cuando Daniel se dio cuenta al estar leyendo el libro del profeta Jeremías, en este momento Daniel hizo algo muy diferente a lo que la mayoría de nosotros haríamos. Muchas veces cuando alguien nos da una promesa, o quizá alguien ha ido a un congreso a donde hay verdaderos profetas y le dan una palabra, muchas veces cuando recibimos esa promesa de avivamiento, liberación, sanidad, restauración, etcétera, tendemos a esperar pasivamente su cumplimiento. Pero esto no fue lo que hizo Daniel. No dijo, bueno, ya voy a esperar el momento en que pase esto. No, él inmediatamente dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso se encuentra en Daniel 9:3, si alguien lo está notando. En ese capítulo habla de cómo Daniel hizo la oración intercesora. Y no solamente hizo la oración intercesora, sino dice que se puso de rodillas, buscó al Señor en oración, en ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Prácticamente le dijo, Señor, aquí me entrego a ti. ¿Sabe? Analice esas cosas que hizo Daniel. Y muchas veces nosotros no queremos ni siquiera ayunar. A veces Dios nos dice, decide no comer ahora nada. Decimos, ¿cómo voy a dejar mi alimento? Hay ocasiones en que a veces Dios tiene que hasta quitarnos el hambre. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero a veces hay días que no tiene uno ni ganas de comer nada. Yo no sé cuántos el día viernes que nos pusimos de acuerdo para la oración y el ayuno y la cadena de oración, decidieron ayunar, pero llegó el momento que dice, oye, mejor dame un chocolate o algo porque tengo hambre. El diablo metiéndose para que nosotros no seamos firmes en nuestras decisiones. Pero hay días, escúcheme bien y aprovéchelos, cuando Dios a veces nos tiene sin comer y no porque sea su agrado, porque Él sabe lo que podemos detener nosotros. Esto es lo que hizo Daniel. Por 21 días estuvo ayunando, con un ayuno, por cierto, absteniéndose de muchas cosas. Pero vemos nosotros cómo Dios oyó a Daniel y trajo respuesta. La última cosa que voy a hablar es de Ezequías. Allí en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 21, habla de este asunto de Ezequías. Cuando el rey Ezequías se enfermó gravemente, el profeta llegó y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué pasaría si Dios se le presentara a través de un ángel y le dijera a cada uno de ustedes o a alguno de ustedes, arregla tu casa porque ya llegó tu hora?
Tal vez iría a ver a los notarios y arreglar todos los asuntos y hablar con el esposo o la esposa. Dios ya me dijo que ya me llegó mi hora. Esto viene de Dios. No es a través de un profeta de esos que andan por ahí diciéndole, Dios dice que Dios te va a dar a la persona que tú has soñado. Cuando tiene la esposa o el esposo, cuídese de aquellos que andan profetizándole a todo, muchas veces de su carne, para hacerse importantes, para que lo reconozcan. Analice la vida de ellos primero. No hay profecía más segura que esta. No hay profecía más segura que lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice algo, Él lo va a cumplir. Y aunque no te lo haya profetizado un profeta, Dios es fiel. En estos días estaba recordando lo que Dios ha hecho en mi vida. Después del primer carro, segundo carro, la combi, cuando yo les decía salí de los patios de una concesionaria en Azcapotzalco, antes de salir a la calle, ya en el portón para salir de la concesionaria, me dijo el Señor, hijo, ¿te acuerdas cuando me conociste? Yo te dije, busca mi reino y su justicia y lo demás te daré por añadidura. Allí detuve el carro brevemente y me puse a llorar. Le dije, sí, Señor. Weinmayer iba junto a mí. Dice, sí, Señor. Es la profecía permanente más segura. Veremos ahora, entonces, si Ezequías fuera como muchos de nosotros, él hubiera aceptado la palabra del profeta como palabra final de Dios, pero no lo hizo. Él oró lo que seguramente fue una oración apasionada. Imagínense que a usted le dicen que ya es su último día. ¿Qué haría usted? ¿Esperar el momento o allí estar, tirarse delante de Dios? Es lo que hizo Ezequías, hacer una oración apasionada, porque la Biblia nos dice que lloró con gran lloro. Y en el versículo 5 y versículo 6 de Segundo de Reyes dice, así dice Jehová, yo he oído tu oración, escuche bien, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días 15 años. ¿Sabe lo que son 15 años? Y lo que se pueden hacer en 15 años. ¿Por qué? Porque él no dijo, bueno, pues ya voy a esperar, voy a arreglar todos mis asuntos y ya, que el Señor me quiere llevar. No, él lloró con gran lloro, gritó hasta que Dios le dijo, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Dios cambió sus planes en respuesta a ¿qué? ¿Porque era el rey? En respuesta a la oración. Entonces yo creo que debemos tomar en cuenta esto y toda vez que Dios nos llame a la oración, ya sea durante el día, haciendo nuestros quehaceres, estemos orando, y sobre todo aquellos que ya han tenido el bautismo con el Espíritu Santo y que pueden hablar en nuevas lenguas. Dice que es un lenguaje que nadie entiende, ni Satanás lo entiende. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. En las lenguas nuevas, ni siquiera Satanás sabe. ¿Qué dice este? ¿Qué dice aquella? ¿Qué está diciendo? No entiendo, no. Pero es también el otro recurso, la oración con gemidos. Yo espero que nosotros veamos que hay respuesta a través de la intercesión. Ese es el tema que hemos tratado en esta ocasión. Hay respuesta en la intercesión. Cuando nosotros verdaderamente tomamos en serio esto y oramos, a veces no sabemos qué pedir o cómo pedirle a Dios, pero vamos a buscar al Señor. Ese texto espero que sea un lema: humillarnos delante de Dios como pueblo suyo, orar, buscar su rostro y convertirnos o dejar nuestros malos caminos. Cuando eso hagamos, dice el Señor en su palabra, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El versículo que yo les digo es el que está abajo, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14. Así que quiero concluir en este momento. ¿Se ha dado cuenta de que hay respuesta cuando nosotros buscamos al Señor? Cuando nosotros hacemos peticiones, desde luego vamos a pedir cosas que convienen y a veces no sabemos tampoco cómo pedir, pero Él, que conoce las necesidades, Él quiere tomarnos en cuenta. Tal vez para orar, como en el caso de Ángela Mancilla, por otras personas, o tal vez por su familia, o tal vez por su misma persona. Yo no sé,
pero Dios nos está llamando a buscar el rostro del Señor continuamente y también a seguir clamando por la paz y la tranquilidad de nuestra ciudad. Así que vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias. Quizá es una insistencia, pero más que nada yo te ruego que traigas una revelación en este momento. Señor, te rogamos, nuestro Padre, trae una revelación a tus hijos, a tus hijas. Por supuesto, aquellos que quieran ser colaboradores tuyos. Tú estás buscando en estos días quien se ponga en la brecha por los demás, pero no solamente por los demás, sino por nuestra propia vida, por nuestra propia familia. Podemos evitar muchas cosas que nos harán gemir por mucho tiempo, si nosotros somos obedientes al impulso de tu Espíritu Santo. La intercesión, que así se traduce en el griego, de peticiones, por alguna necesidad de tus hijos o de tus hijas, tú traerás respuesta como la trajiste en estas personas que vemos en tu palabra. Señor, gentes preparadas como Moisés, pero también gente sencilla como Elías, gente de campo, gente iletrada. Y te damos gracias, Señor, que podamos tener una revelación de cuán importante es estar intercediendo por todos los días de nuestra vida, por tantas cosas. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.